93 en Del Plata. Crispado y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Enfermeras y tus temblores de moco super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, muy buenas noches, bienvenidos a Justicia y Sociedad. Y hoy verdaderamente en la mesa hay una banda, sí. Así que el programa empieza con un tema que tiene mucho que ver con quienes están aquí sentados hoy a la noche. Bueno, programa 191, Roxy, estamos cada vez más cerquita del 200, así que prepárense. Preparémonos. Por favor. Me tenés que dar una mano en cómo vamos a organizar el número 200. Claro. Hoy hay gran parte del equipo del staff de Justicia y Sociedad, aquellos que vienen desde hace muchos años y en el programa, así que también pueden aportar ideas y sobre todo tiempo, ¿no? Para organizar lo que venga. Mientras no sea plata, está todo bien. No, vos sabés que eso es lo de menos. Aparte que no hay plata, así que lo sé, no hace falta ni mencionarlo. Vamos por el trueque. Y también hay un invitado especial que me viene cuestionando de por qué no ha sido parte de este programa mucho tiempo antes, y bueno, tuvimos la oportunidad de que venga, de que se acerque, de que esté presente, ya lo vamos a presentar. Y bueno, la verdad que hoy una mesa linda porque vamos a charlar sobre temas de mucho interés, mucha actualidad en algunos de los temas. El tema consumidor siempre está presente y es variadísimo lo que tenemos para ir diciendo programa a programa. Aunque parezca un tema único, siempre hay novedades en ese mundo del consumidor de los usuarios. También vamos a hablar del nuevo régimen de responsabilidad juvenil penal. Y obviamente que tenemos dos miradas, ¿no? de este tema. Nuestros dos invitados, para empezar, después obviamente tendríamos otros aspectos que dirimir de la justicia penal, ¿no? Que también es un tema lamentablemente de mucha actualidad. Así que bueno, vamos a presentar el programa 191, hoy 1 de julio, un día. Llegó Julio. También. Llegó Julio también. ¿Llegó? Y llegó ¿Y cómo Julio. llegó? ¿Y cómo llegó? Con un frío, así que por favor. Hoy se sintió a la mañana, ¿eh? Y mañana hoy, y pasado. A la mañana, y ahora no sé cómo estamos de ahora temperatura. Está difícil. Pero cuando salgamos de acá adentro está bárbaro. Acá sí. Hay uno que llegó tarde que nos puede decir cómo está. Está muy baja la congelado, temperatura. está afuera. ¿Sí? Muy bien. Sí, muy congelado. Y bueno, así llegó Julio con todo en este programa número 191. Por supuesto, lo escuchaban en su anfitrión,
con el juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo en esta noche de miércoles. En la puesta en el aire, Ian y Juan Natale, la producción de Claudio Fede. En las redes de la radio está Leandro Altares, operando el streaming. Está Nicolás Puilla, así que le damos la bienvenida. Noticias con Mateo Soria, noticias judiciales con Gabriela Dilela. Equipo compuesto por Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Alzavecchia en la musicalización. Hoy qué grande con los redondos, vamos las bandas. Un gran equipo de musicalización. Juan Vescovo, porque tenemos 3 a falta de uno. No es que de los 3 no hacemos uno. No, son 3 no es un que 3 por cumplen 1. un rol fundamental para preparar la musicalización de este programa. Pero todos los programas tienen 1 y nosotros tenemos 3. O sea que vos fijate, Juan Vescovo, Agustín Marrongelli y Nicolás Falacci. Ojo, el día que haya que pagarle nos quedamos sin ninguno. Por favor, no, todo así de onda por ahora también. lo bancamos. Sí, libros virtuales. Hoy, como siempre lo hacemos en este programa, hacemos sorteos para que los oyentes que están del otro lado también participen, sean parte de este gran equipo a través del 11 23 40 1030, al WhatsApp de la radio y también el celular del programa para mensajes 11 3127 2696. Atención, porque hoy sorteamos los libros virtuales Contratos, edición actualizada de Mosetti Turraspe, de editorial Rubinsal Culsoni. Y también el libro virtual Derecho y Tecnología de Carlos Ordóñez, editorial Amurabi. Y por supuesto, el curso de Wallap de International Legal Group. Reiteramos, 11 23 40 1030. También pueden agendar las redes del programa, su Instagram justicia.i.sociedad para seguirnos, su Facebook Justicia Sociedad, su página web www.justiciaysociedad.com. Y vos adelantabas algo, pero le damos la bienvenida a nuestros invitados. Así es. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Bellido, juez de la Cámara Penal y de Garantías del Departamento Judicial de Morón. También está el doctor Elvio Ramos, juez de Garantías Penal Juvenil de Quilmes, con sede en Berazategui. El doctor Adrián Ganino, exdirector de Comercio y Defensa del Consumidor, especialista en Derecho de los Consumidores y los Usuarios. Y nuestro compañero Marcos López, columnista y locutor, y quien les habla en la locución, Roxana Calabro. Muy bien, todos presentados. Marquitos dio aviso de que no llegaba porque está con sus parciales, sus exámenes, sus facultades, así que los dispensamos. Muy bien. Y esperemos que le vaya muy bien. Así es. Pero bueno, vamos a empezar con la bienvenida a quien hace mucho tiempo está por llegar al programa. Hubo reclamo, ¿no? Hubo algún reclamo en el camino, pero bueno, se dio. Así un que acá estás. ¿No? Fernando Bellido. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Hace rato que te había invitado y bueno, no se podía dar como esto. 4 años, sí. Sí. Se demoró, pero bien. Pero eso bien, demuestra que el programa sigue. Ese es el punto. Claro. No me tenía fe y dije, bueno, ya nos consolidamos. Todavía no se dieron cuenta, estamos al aire, así que te invito y hoy estás acá con nosotros para compartir. Muchas gracias. Bueno, nada, mucho de lo que vos haces en la diaria, de tu actividad como juez de cámara en el Departamento Judicial de Morón, pero además sos docente, sos una persona muy inmiscuida en el mundo institucional, en la labor, más allá a veces de la función en sí. Entonces eso suma mucho para poder entender cómo trasladar, ¿no?, nuestro mundo de conocimientos a la ciudadanía, al vecino. Tal cual, sí, bueno, vamos a tratar de aportar un poco de todo eso. Sobre todo a los vecinos, ¿no? Porque es lindo decir, ¿de dónde venimos? ¿Oriundo de dónde? De Villa Tesey. Muy bien. Somos ahí casi vecinos con Martín vecinos. Coronado. Sí. Ese gran mundo del conurbano, ¿no? Y usted, doctor Elvio Ramos, bienvenido después de mucho tiempo que no estaba por aquí a la noche. Es cierto. No lo dejan salir mucho a la noche. No, pero convengamos que a mí me agota el streaming. Bueno. Entonces después... Acá hemos mencionado, y lo aprovechamos, lo decimos, ¿no?, que estamos haciendo streaming los con miércoles. el doctor Elvio Ramos y con la doctora Laura Perugini, los días miércoles de 15:30 a 16:30. Salimos por YouTube, obviamente. Jueces por la Paz, se llama el programa. Y además sale por TikTok, Instagram, Twitch y Kik. Muy bien. Por todas las tal? aplicaciones. Ese mundo está muy bien barrido por nuestros representantes en el mundo de la comunicación en redes, ¿no? Así que bueno, es un por lindo eso, programa. para no acaparar medios, hoy le metimos jornada doble. Hoy hicimos doble, sí. Hoy hacemos doble y es un gusto porque está como en mi casa. Llego y me saluda todo el mundo como si me viera todos los miércoles. Es verdad eso. Y ¿no? el mundo de radio es un mundo tan especial, tan particular, que es un placer realmente. Además, me siento en casa. Entonces lo hago con muchísimo gusto. Y nosotros empezamos con vos, con las historias judiciales o relatos judiciales. Relatos judiciales, y después lo convertí en historia, ya me ganaste. Yo lo presenté tantas veces como historia que al final dijiste más, sí, hagamos historia.
Y bueno, y así empezó, ¿no? Ese mundo de representar algunos fallos icónicos dentro del mundo judicial, trasladado a pequeños relatos o historias, en donde le pedíamos a los oyentes que nos digan cómo resolverían. ¿Cómo ese resolverían? Pues sabes que eso me llevó a hacer un curso con Cassiari de 2 meses. Me dijiste, Con Hernán sí, señor. Cassiari. Porque El actor, el escritor. el escritor. El sí. escritor. Sí, Porque un tema es la extensión que Claro. tenés que tener en la radio. Me acuerdo que el primer relato era 7 minutos, casi hago un programa yo solo. claro. Entonces tenés que encajarlo en 3 o 4 minutos. Y entonces Es verdad hice el eso. curso con Hernán Cassiari y cómo ir reduciendo, que quede el relato, que quede el inicio, el desenlace, la trama, ¿no? Condensado en 300 palabras. Y lo se logramos. logró. Y lo logramos, Sí, sí. sí, sí. Con 3 Se logró y muy atractivo el momento. Le cuento a él que tomamos un caso penal, por ejemplo, comentamos una vez el famoso caso de los Huichi en Salta, donde el cacique había embarazado a la nena de 11 años. Entonces hice un relato como si fuera el momento de un juicio oral, el momento culmine, la entrevista con el imputado. Entonces los oyentes tenían que votar junto con los 2 jueces. Esta era un poco la historia, ¿no? Ahora, Como un juicio por jurado. claro, dentro del contexto de la radio. como que el oyente se pusiese como juez. Claro. Entonces el tema era cómo poder condensar y darle información, pero también darle tensión, ¿no? Y el último relato fue la señora que metió al bebé en el lavarropa. También, sí. Y ese Todos casos y eso se condensó. reales, Tremendo. es verdad, son casos reales. Y eso se condensó, complejos, sí, en 3 porque nos minutos y podían a todos en una situación bastante delicada, ¿no? Sí. Como personas, como seres Claro. humanos, más allá después de cómo dábamos el resultado jurídico, de que lo que decidió la justicia. Claro. Y eso se notaba en el ambiente, ¿no? Cuando íbamos escuchándolo, el ambiente ya se iba tornando un poquito distinto al momento de desarrollarse. porque no se trataba de un cuento de Edgar Allan Poe. No, Se era una trataba- realidad. No era Se ficción, trataba de no una era ficción. situación que realmente había ocurrido y además de los hechos puntuales, la situación de la persona que tiene que decidir. Exacto. Claro. El problema moral más allá del problema técnico, ¿no? Porque nosotros tenemos, como jueces, tenemos, por supuesto, un respeto por la ley, pero en algún momento dado la ley nos suelta la mano para que ejerzamos el acto de justicia, donde ponderemos, donde Eso fue el disparador, ¿no? de lo que fue tu participación en el programa. Tal Pero después, cual. bueno, vino todo un abordaje mucho más amplio, donde Sí, sí. las temáticas de familia y penal, porque Sí, un poco la sí, especialidad, fueron dirimiendo trasplantes de órganos, con diseminación objeción de conciencia con el caso de los testigos de Jehová, ¿no? Eso para que Igual oyente- Elvio ahí lo Y ahí está. No, que yo quería poner un bocado él es porque, Adrián Ganino. porque me parecía interesante antes que se vaya por ahí la presentación, porque me parecía interesante los programas y el desafío, ¿no? De ponerse en lugar de que tiene que resolver, que muchas veces uno no lo puede merituar porque no está en ese lugar como ciudadano, pero ponerlo justamente en ese rol de decidir, uno ve del otro lado poniéndose del rol de juzgador, de que hay casos que son difíciles realmente para aquellos que tienen que resolver aplicando la justicia, estos casos muy, muy particulares y que tiene que ver mucho con la conciencia, también con la moral, un montón de cuestiones que el juez tiene que de alguna manera definir estas cuestiones, ¿no? Si es culpable o inocente en Por ese eso esquema. fue tan emotivo cuando vino la jurado. Cuando vino esa señora que fue jurado. Fue parte de un jurado en San Martín y contó su experiencia. Fue muy movilizante porque se coloca un docente. Claro, docente en una escuela de bilingüe. Un ciudadano común se coloca en la situación de juez y tiene que decidir. Y una particularidad, ¿no? La vida futura Ella de una- dijo, me gustaría volver a ser jurado. Claro. Una situación que sucede muy a menudo, ¿no? Bueno, Fernando también lo sabe porque en el ámbito penal. Los que pasan por el jurado es muy factible que quieran volver porque entendieron y le gustó esa faceta que cumplieron. Sí, tal cual. A ver, la experiencia demuestra que capaz que hay un poco de resistencia al principio, antes de llegar a que se conforme el jurado, pero después ya sobre la marcha la gente se engancha, entiende mejor el sistema. Se compenetra. Sí, me parece que, a ver,
es un camino que nos puede acercar un poquitito más con la ciudadanía, ¿no? En esta, digo acercar porque considero que lamentablemente estamos lejos, ¿no? Con la llegada que deberíamos tener para que la sociedad comprenda bien cuál es la labor judicial. Me parece como que siempre hay un gran desajuste de expectativas entre lo que la gente espera de la justicia y lo que realmente la justicia puede dar. Hay como una brecha grande. ¿No? Acá hay que saberlo explicar. Yo creo que un poco Bien. el programa Eso trata de eso, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir rapidito a la primera de las pausas y volvemos enseguida. Vamos a las noticias judiciales que tenemos con Gabriela Dilela y volvemos porque ya nos vamos a meter en tema, ¿no? Tenemos el ámbito penal, derecho de los consumidores y los usuarios y bueno, y esto de la comunicación, ¿no? Que también vos planteás, Fernando, me parece muy interesante para seguir charlando. Bueno, ya volvemos, Roxy. Así es. Radio del Plata. La banda de sonido de tus días más fríos. Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 23 hay un espacio para tu espiritualidad en Del Plata. Gerardo Luján presenta Hospital del Alma, una hora para sanar tu mundo interior. Desde las 23, Hospital del Alma en Del Plata, la radio de la verdad. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y sociedad. Noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la provincia de Córdoba porque empieza a funcionar el Tribunal de Gestión Asociada de Ejecuciones Fiscales en la capital. Desde el 1 de julio, una nueva estructura organizacional gestionará el cobro de deudas fiscales. Busca brindar un servicio de justicia más ágil, eficiente y previsible. Por otra parte, Catamarca y Corrientes firmaron un convenio para fortalecer la mediación y la capacitación judicial. Desde los poderes judiciales suscribieron un convenio de cooperación para impulsar las políticas de resolución alternativas de conflictos.
Acordaron también desarrollar programas conjuntos en materia de capacitación, intercambio, buenas prácticas y experiencias. Por último, en Santiago del Estero, la Justicia de Paz fortalece su presencia en el interior. Mediante la firma de un convenio, busca favorecer el acceso a la justicia a los pobladores rurales. Se destacó la importancia del trabajo conjunto para brindar respuestas más eficientes a las necesidades poblacionales, reafirmando el compromiso de la accesibilidad a la justicia en todo el territorio provincial. A 23 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad hasta las 23 en este programa número 191 que abre además el mes de julio con un gran equipo y todos ustedes invitados. En esta noche fría está como para quedarse en un lugar calentito ahí escuchando la radio, nos ven en YouTube del Plata M1030 y participan del sorteo, porque siempre es un bonus, ¿viste? Que tiene este programa. Lindos libros para sí. aquellos que también están preparando sus jornadas estudiantiles, están preparando materias en la carrera o profesionales. Sí, a veces te digo hasta, Roxy, hay cosas que son por ahí para vistas desde mano, el punto para de vista sí, profesional, pero tal ¿qué cual. es eso? Contratos. Sí. Y es para siempre sirve. una lectura que les serviría a todos. Ese ¿no? es un clásico. Es un clásico. Es un clásico actualizado con todas las reformas que hubo, con todos los nuevos criterios en materia contractual, así que es bueno. Claro, es una edición actualizada, así que aprovechen. Y el Contratos. otro que tiene que ver con la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología, el derecho, bueno, eso también es para buenísimo, ramas está amplias. a la Mirá, orden del día. ahí Derecho. En YouTube lo estamos viendo. Estamos viendo las tapas, Derecho y Tecnología de Carlos Ordóñez y Contratos, edición actualizada de Moset Iturraspe, editorial Ruminsal Culsoni y por supuesto, como siempre, el curso de WOLAP de International Legal Group, así que los esperamos y los recibimos en el WhatsApp de la radio, que es el 11 23 40 1030, reiteramos, 11 23 40 1030. Ahí lo tenemos a Nico Puya que está poniendo, mira, sí, en las YouTube, tapas. las tapas, para que vean de qué se tratan los libros. Una muy buena edición. La verdad que yo siempre digo que los libros son las cosas que nos empiezan a poner un poco de claridad en la vida cotidiana. Claro. Acá hemos sorteado de todo. Bueno, el libro que hemos hecho junto a Adrián Ganino, el de Consumidores Sobreendeudados, que hoy vamos a hablar un poco Claro, sobre esta ese semana tema de actualidades que hubo. Te iba a decir, Nueva salieron legislación. noticias, ¿no? Periodísticas, informes periodísticos sobre la cantidad de personas. Es un récord, millones de personas que están sobreendeudadas, sí. lamentablemente. Cada vez peor. Entonces, ya cada vez que tan escuchamos los actual. datos, que seguramente los vas a dar, Adrián, van creciendo Claro. los porcentajes de endeudamiento en distintos ámbitos y es terrible porque Sí. no hay forma de resolverlo No. en lo inmediato. Bueno, Sí, nosotros sí Pero estamos hablando de ciertas... Pero hay un dato, el dato positivo, más allá del incumplimiento, es que después de mucho tiempo se largó el crédito. Aunque sea el crédito mínimo. Hasta el año 22-23 era muy restringido. Ahora hay muchas facilidades para el crédito. El tema es que la gente se endeuda porque se endeuda para el consumo. No es que se compra un ahí ese es televisor el de punto. claro, tal cual. Lo que nosotros hablamos y vemos es que el crédito sirve para pagar deuda. Y es un círculo vicioso que no es un crédito Pero genuino para... antes no existía. Yo creo que crédito era muy cerrado. se dio una situación en un momento en el cual, donde es verdad, el crédito se flexibilizó, pero no fue acompañado de educación financiera. Claro. Ni no aumento fue- de sueldo. Ni aumento de sueldo. Entonces conjugó un montón de cuestiones que hoy hacen que el 90% de la ciudadanía Y tenga también se situaciones redujo el financieras crédito, el mercado laboral no es el mismo. No es el mismo. Y las formalidades que se deben cumplimentar para adquirir un crédito personal, bueno, no hablemos de créditos prendarios. hipotecarios, Eso no existe. Eso no, estamos hablando del crédito personal muy limitado, pero también hay un crédito informal que es el más peligroso, porque es aquel donde las condiciones son otras, Claro. las exigencias de cobro son Especulativas, otras. digamos. Y las Claro. formas de cobro son Por eso, otras. entonces hay que... La forma de ejecutar el pago. Cuando Son vos ya otras. estás sobregirado en el ámbito formal, Claro. te vas al informal, porque hay situaciones que no las puedes dejar de atender. Claro. ¿Y por qué es esto donde nosotros radicamos mucho, hacemos énfasis? En virtud de que el crédito que se pide es para la diaria. Tal No cual. es para Gastos un viaje al corrientes. exterior, el pasaje de Comprar, avión, claro. cosas más suntuosas de la vida, sino que es para la alimentación, Sí. para el colegio, para la vestimenta, Servicios. para pagar servicios, etc. Bueno, ese es el mundo que con Adrián venimos trabajando desde hace ya un tiempito. Lamentablemente vimos que eso fue creciendo. Nosotros empezamos con Sí. este proyecto hace 4 años, más Claro, o menos. sí.
cuando advertimos algunas cuestiones derivadas del mundo nuestro, donde se presentaban pequeñas quiebras que no eran por comerciantes, sino eran que padre o madre de familia quienes las planteaban, y dijimos, esto no es normal, nunca se había dado eso. Y tampoco había previsión legal, hoy no existe tampoco. Estamos viendo algunos abordajes, algunos avances recién ahora. Ahora vas a hablar de eso también. Mira, 7 millones de argentinos no califican para acceder a créditos, ¿no? 7 millones, ¿cuántas familias son? Y sí. Multiplicar por un promedio de familia, ¿cuántos millones son? Bueno, mira, hoy estamos hablando de esta situación. Ya te tiramos el tema, bueno, ya está. Bueno, hoy estamos hablando de esta realidad, ¿no? De que vos contabas, Claudio, de cómo fue avanzando a lo largo de estos años que veníamos trabajando. No, ya lo veíamos venir, pero por ahí eran situaciones financieras individuales de algunas familias, no de todas. Hoy ya estamos viendo que esto tiene otro volumen, estamos hablando ya de un conflicto social, ¿no? Porque interviene familia, la crisis, entran los problemas entre familias que también se prestan y hay cuestiones que también ahí esto lo contemplan. La cuestión es que hoy los últimos datos arrojados a marzo de este año, según distintas consultoras, yo me sigo mucho una de Córdoba que es seria en este trabajo, donde dice que casi el 90% de la población tiene situaciones de sobreendeudamiento o de deudas, por lo menos maneja entre 2 y 3 o hasta 4 deudas que tiene que ver con tarjeta de crédito, tiene que ver con préstamos personales y demás, con finalidad de obtener créditos o préstamos personales para cubrir otras deudas, ¿no? Esa es la situación. Y en este informe decía que en lo que tiene que ver con el endeudamiento en tarjeta de créditos, el 60% de las personas que utilizan esa tarjeta es para comida, ¿no? Para gastar comida. Esto va acompañado y también lo podemos ver en la Cámara de Comercio Electrónica. Durante todo el año pasado, lo que más utilizaron los usuarios financieros, los usuarios y los consumidores para adquirir bienes a través del comercio electrónico fue para alimentos también. O sea que coincidiría de alguna manera esto de la mora que está en crecimiento en materia de tarjetas. Por ejemplo, en bancos pasó de un 2,6 el año pasado a un 12 ya en estos últimos tiempos. Esto estamos hablando de lo formal, ¿no? Y hablando de lo informal, que pueden ser las billeteras virtuales, en este esquema ya está rozando el 30% de la morosidad, ¿no? Esto de las billeteras virtuales que te permiten acceder a créditos rápido, pero a tasas muy altas, ¿no? Por fuera o por arriba del mercado tradicional. Estamos en casi 16 meses consecutivos de suba de la morosidad, suba del sobreendeudamiento en las familias. Y esto que comentabas vos, Rosa, recién, de 7 millones de argentinos que ya no pueden pedir créditos en el sistema bancario tradicional. Escuché algunas definiciones hace poquito de que están hablando de deudores zombies, estos de que están vivos pero muertos financieramente. Y me hacía acordar hoy, con otra charla que tuve con otros colegas, de la vieja muerte civil, podríamos decir. Sí. ¿Se acuerdan? Digo que lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? De personas que están vivas físicamente, pero que económicamente, al no poder acceder al crédito, quedar excluidos del sistema financiero, no pueden afrontar obviamente esas deudas que poseen, porque eso estamos hablando de 7 millones de personas que serían incobrables en el sistema, por lo cual el mismo sistema financiero los excluye, ¿no? Qué interesante lo que planteé, y a mí me aparece esto, ¿no? Vos estás dentro del sistema, tenés trabajo, estás dentro del mercado laboral, pero fuera del sistema crediticio financiero, ¿no? Qué particularidad y qué dualidad, porque si bien estás perteneciendo al sistema económico de una sociedad, porque estás dentro del mundo del trabajo, implica no estar con el sostén patrimonial necesario para poder subsistir dignamente, sino que tenés que inevitablemente ir al mundo financiero porque no tenés otra y estás excluido de eso. Exactamente. Entonces es interesante el trabajo que hay que avisorar en eso, ¿no? Claro, y cómo abordamos esa problemática después. Y ahora después lo contamos. Vamos a las noticias, sí, volvemos, porque me parece que mucho de lo que vos estás contando y que estamos todos participando tiene que ver con qué implicancias en otros ámbitos del mundo nuestro del derecho, el ámbito penal, nos podemos encontrar, ¿no? 21:32, noticias con Mateo Soria. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:32 en la República Argentina, 10 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 70%.
Declaró uno de los hermanos de Loan, José Omar Peña. Uno de los hermanos de Loan, Danilo Peña, declaró en el juicio por la desaparición del niño y aseguró que todavía siente culpa por no haberse quedado a jugar con él el día en que fue visto por última vez. El joven también afirmó que está convencido de que Loan no se perdió en el campo y pidió que la justicia esclarezca qué ocurrió con su hermano, desaparecido en junio de 2024. Internacional. Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Kiev. El ejército ruso lanzó un nuevo ataque con misiles balísticos y drones contra Kiev en una de las mayores ofensivas de las últimas semanas y aún se desconoce la existencia de víctimas. Las fuerzas ucranianas activaron sus sistemas de defensa aérea para interceptar parte de los proyectiles mientras las autoridades continuaban evaluando los daños. Deportes. Estados Unidos enfrenta a Bosnia. Por los 16avos de final del Mundial, la selección norteamericana iguala sin goles frente a Bosnia en Santa Clara, California. El ganador de este duelo jugará en octavos ante Bélgica. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados 4 décimas y la humedad es del 70%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Más información en nuestra web www.amdelplata.com. El Mundial del Ahorro lo jugás al Maxi Consumo. Puré de tomates Marolio 520 gramos 599,90. Arvejas Marolio 340 gramos 359,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. A 35 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad con el juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo hasta las 23. Recuerden que nos comunicamos en el 11 23 40 1030 al WhatsApp de la radio y nos pueden acompañar en vivo en nuestro canal YouTube del Plata AM 1030 en esta noche de miércoles muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Así es, pero enseguida le empezamos a poner calor con los temas que vamos abordando, debate, ¿no? Empieza a subir la temperatura. Cuando tocamos temas económicos, a todo no ¿A quién no le sube la temperatura, ¿no? Y mucho de esto que estábamos hablando con vos, Adrián, me parece que tiene íntima implicancia en cómo es la vida en sociedad para algunos sectores, ¿no? No, nada justifica nada, pero sí es interesante poder relevar y evaluar objetivamente cuáles son a veces las conductas de las personas cuando hay un límite y no se puede cubrir dentro del mejor de los esquemas del mundo financiero, el mundo del trabajo. Y ahí es donde quizás podemos empezar a abordar esta situación del ámbito penal, ¿no? Y dentro de ese mundo penal, una particularidad y una novedad de estos últimos tiempos, que se va a efectivizar en septiembre, ¿no? 5 de septiembre, es la nueva ley de régimen penal juvenil, ¿no? Esto que se discutió tanto, bueno, los medios de comunicación también hablaron muchísimo sobre la edad de imputabilidad, algunos aspectos de régimen para los menores de edad. Y bueno, me parece que tiene una implicancia muy, muy gravitante en el mundo de nuestra sociedad, que es interesante llevar claridad, ¿no? Y también algunas cuestiones que van a quedar como para discutir, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Me parece que esta mesa siempre brindó eso, ¿no? No suele haber cambios tan importantes en nuestra legislación como lo que va a ocurrir. Incluso estoy viendo un fenómeno notorio que esta ley ha despertado mucho interés aún en aquellos que no operan dentro del sistema. Si vos ves el menú, hay un montón de ofertas de explicar la ley 27.801, mucho más que en su momento el Código Civil y Comercial, comparado, ¿no? Ha generado un interés incluso a aquellos que no tienen ningún contacto. Por ejemplo, ahora dentro de unos días yo voy a trabajar con directores y preceptores de colegios secundarios. Y son unos, me pasaron la lista, son unos cuantos, porque quieren saber cómo tratar con los adolescentes en una nueva ley que baja la edad a 14 años para todos los delitos. El sistema actual, que va a dejar de funcionar el 5 de septiembre de este año, establece que un chico es imputable, es decir, puede ser llevado a juicio y recibir una pena a partir de los 16 años y hasta los 18. A partir de los 18 es juzgado como adulto.
Ahora, si este chico entre 16 y 18 comete un delito que no tiene una pena mayor a 2 años, por ejemplo, hurto, por ejemplo, daño, por ejemplo, lesiones, tampoco se lo lleva a juicio. Eso bajaba bastante lo que sería la selectividad penal para elegir los casos de adolescentes que iban a juicio. Ahora esta ley impone la baja de la edad para todos los delitos. No hay un corte, con lo cual esto va a generar en la justicia especializada, en la provincia, en la nación, en capital, en todas las provincias, un aumento exponencial. Claro. Por otro lado, la ley da la ventaja de que genere unas nuevas penas. Le llaman penas porque ustedes se acuerdan cómo fue esta situación de la ley actual del régimen penal juvenil, donde se demostró la voluntad política. Porque yo debo haber asesorado no menos de 80 proyectos y haber participado en no menos de 20 de manera directa. Pero faltaba voluntad política. Un día el gobierno actual se levantó y decidió modificar la ley penal juvenil, aunque no tenía muy claro por qué. Recuerden ustedes que lo primero que dijo la ministra de Seguridad, Bullrich, era que la delincuencia juvenil tenía una importante incidencia en la criminalidad. Se le demostró que en general el promedio de delitos que cometen los menores en todo el país no pasa del 2,5%. Para que se den una idea, en el año 2024 en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.200.000 causas penales. De todo eso, 23.000 eran del fuero penal juvenil. Y si vos hacías el corte de esos 23.000 con respecto a los menores de 16 y los delitos no mayores de 2 años, te quedamos muy poco. Para que se den una idea, en el año también 24, se registraron causas en todo el país, causas penales procesables, es decir, delitos mayores, 5.000 en todo el país. Claro. O sea, entonces cuando se dieron cuenta cambiaron el eslogan y dijeron delito de adulto, pena de adulto. Resulta ser que cuando el anteproyecto fue a la Cámara de Diputados, el proyecto limitaba a 20 años, entonces no era así. Cuando luego el trabajo de comisión en diputados lo bajó a 15 años, que va a ser el monto máximo de pena actual, dijeron, bueno, el que las hace las paga. Es decir, que fueron bajando los eslogans, claro, fueron bajando las banderas, pero lo cierto es que tuvieron la voluntad política para generar una modificación 45 años después de la sanción de la ley 22.278 del año 80. En un proyecto que no conforma a nadie, porque los punitivistas que sostenían la bandera de que los pibes son los que cometen los peores delitos se tienen que conformar con una pena máxima de 15 años y de acuerdo al tipo de delito. Y aquellos que propugnaban un derecho penal juvenil de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y siguiendo la tendencia latinoamericana, se ven frustrados porque encuentran que este es un proyecto más bien punitivista. O sea, no conforma a nadie, lo cual por otro lado no deja de ser malo. Nos va a dejar a los jueces en la tarea de reinterpretar la ley, la situación, da parámetros muy interesantes. En algún momento la ley tiene como 2 mensajes, pero nosotros lo podemos unificar. Y es cierto que introduce penas alternativas a la privación de libertad. Esto está bueno. Puedes amonestar, puedes al chico obligar a hacer tratamiento. Incluso una de las penas consiste en el seguimiento electrónico, una tobillera, ¿no? No es una pena en sí, pero bueno. ¿Y eso sería un poco aplicar la justicia restaurativa? No. Lamentablemente la ley no habla de justicia restaurativa en ningún momento, ni lo nombra. Con esa designación. Sin embargo, habla de la reparación material del daño. Esta mención, más las prácticas restaurativas que hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de San Juan, en la provincia de Neuquén, distintas provincias, te permite a vos ciertos delitos aplicarle la lógica de la justicia restaurativa. Y si vos tenés un ministerio público que no va a impulsar las acciones de delitos que llamamos bagatelares, una violación de domicilio, salté el paredón de la vecina para agarrar paltas, por ejemplo. Eso puede ser hurto, puede ser robo, pero también es violación de domicilio. Si evidentemente el daño provocado por el delito es mínimo, entonces hay que resolverlo no con el derecho penal, sino hay que trabajarlo desde la visión de la víctima y el victimario y de la comunidad que se sintió afectada, que es el principio de la justicia restaurativa. Claro. Fernando, vos que también trabajás en el ámbito penal,
como juez de cámara y también creo que has tenido mucha intervención en la opinión, en la formación de conceptos relacionados con este mundo, ¿no? del delito y particularmente de cómo aplicar el mundo del delito y la sanción, la pena al ámbito de los jóvenes, los adolescentes, los menores. Sí, a ver, coincido acá con lo que decía Elvio respecto a que esta ley viene a modificar una forma de abordar los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes, por menores, como lo quieran llamar, que es verdad que había voluntad política y se demostró y la ley salió. A ver, me parece que, no digo que esta mesa lo haya hecho, pero que la discusión pública no tiene que quedar en la baja de la edad, ¿no? Si es baja sí, baja no, 15 años sí, 15 años no. Es anecdótico eso. 14, qué sé yo. O sea, no. Eso es importante decirlo, desde la experiencia. Es una parte, porque, a ver, la ley es mucho más que esa baja. Hay una realidad. La gente que trabaja, los magistrados, funcionarios que trabajan en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en general tienen una mirada protectoria. A la hora de aplicar esa ley, la van a aplicar de acuerdo a esa mirada, que es la mirada de los tratados internacionales, la mirada de la experiencia, que no es poca. Y bien va a haber alternativas, quizás en algunos casos de delitos de menor cuantía, bagatela, insignificancia, a sustituir penas, así aplicar la justicia restaurativa, que si bien no está prevista en esa ley, sí está en la Ley de Ejecución Penal Juvenil Bonaerense, y sí está prevista la justicia restaurativa. Entonces, a mí me gustaría verla rodar un poco, ¿no? Esta ley, para ver cómo funciona. Es cierto que una ley, para que sea bien implementada, tiene que venir con recursos. Entonces, bueno, vamos a ver con qué recursos viene, porque todas estas leyes nuevas vienen con la oralidad, vienen con la intervención de la víctima, ¿no? La víctima aparece hoy como un sujeto a ser escuchado en el proceso penal. Hubo una demanda fuerte hace muchos años de participación de la víctima. Bueno, hoy está la víctima también. Y de hecho está prevista para un segmento de delitos. Es decir, ¿qué opina la víctima? A ver si está de acuerdo o no con sustituir una pena. Entonces, la ley hay que verla rodar. Yo creo que hay que hacer mucha prevención en las escuelas, más que nada teniendo en cuenta los sucesos o los fenómenos sociales que se vivieron en el mundo durante este año, el año pasado, respecto a nuevas modalidades de expresión adolescente, delictivas algunas, que tienen que ver con los que son los acosos, los ciberacosos o los acosos virtuales, los retos y toda una serie de modalidades de delitos o de fenómenos que aparecen en las escuelas o terminada la hora de la escuela. Entonces, bueno, si se baja la edad y ahora va a haber una franja de adolescentes de 14, 15 años que quizás van a estar en esas conductas. Bueno, entonces me parece que hay que trabajar fuerte en la prevención en las escuelas, pero tomarlo el tema en serio, como parte de la currícula, como parte de comprometer a la comunidad educativa no solamente de docentes, sino también con los padres, o los que estén, ¿no? Los que estén haciéndose cargo de esos chicos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Cómo evoluciona. Sí, por eso. Y también bueno, ahora nos tenemos que ir a una pausa, pero sería interesante que expliquen cuáles serían los recursos con los cuales se debe contar frente a este tipo de modificaciones, de cambios, de nuevas leyes, porque a veces se cree que la estructura está preparada para responder adecuadamente y la verdad que muchas otras veces no se cuenta con los elementos, las herramientas o las capacidades muchas veces necesarias para abordar con eficacia, ¿no? Este tipo de modificaciones. Así que me interesó, Fernando, eso que dijiste vos respecto de las herramientas, cómo se debe dotar a una legislación. Nos vamos a la pausa, volvemos y seguimos con Justicia y Sociedad en este programa 191. Seguí informado todo el día en nuestra web www.amdelplata.com.
Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. De lunes a viernes a las 23 hay un espacio para tu espiritualidad en Del Plata. Gerardo Luján presenta Hospital del Alma, una hora para sanar tu mundo interior. Desde las 23, Hospital del Alma, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Toda la jornada en 2 horas, hasta las 23. Resumen del día en Del Plata, la radio de la verdad. 10 minutos ya para las 22 horas. Estamos compartiendo Justicia y Sociedad, programa número 191 en esta noche de miércoles. Además, comenzando con ustedes el mes de julio, este julio que arranca muy frío en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos con el calor y el afecto de los oyentes que también se suman a esta hora a través del 11 23 40 1030, que es el WhatsApp de Radio El Plata, porque la verdad que estamos sorteando grandes libros virtuales, el libro virtual Contratos, edición actualizada de Moset Iturraspe, editorial Rubizal Culzón, y también el libro virtual Derecho y Tecnología de Carlos Ordóñez, editorial Amurabi, y el curso de Wallab de International Legal Group. Y a través del WhatsApp el mensaje de Miriam, que dice: buenas noches, qué lindo escucharlos ahora que se terminó la cursada, así que se quedan estas noches así todavía de vacaciones, tal vez preparando algún examen, algún estudio, pero más tranqui, más relajados, así que gracias por estar, Miriam, y bueno, participa del sorteo. Muchísimas gracias también a a Juan, de Juan Pablo de Villa Pueyrredón, que dice: excelente programa el de hoy, quiero participar por el libro de Derecho y Tecnología, así que queda asentado y hay que estar atentos en un rato cuando hagamos el sorteo casi cerca de las 23. Alejandro también, buenas noches, quiero entrar en el sorteo de los libros, muchísimas gracias. Gracias a Karina Calegari, excelente el programa. Laura Perugini, los quiero, interesante el tema de los menores, la sociedad debe saber estos temas. Y JP que nos dice: interesante lo de las prácticas restaurativas. Muy bien, bueno, mucho interés, ¿no? Así en estos es. temas. Agradecemos a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando y acompañando en esta noche fría aquí en Buenos Aires. La verdad que muchas de las cuestiones que van quedando en el camino son interesantes poder ir aclarándolas, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica, sobre todo cuando tenemos jueces que trabajan todos los días con eso, con todas las críticas que tenemos en el sistema, quizás a veces mucho más los jueces penales, porque es lo que más sale en los medios de comunicación, lamentablemente, porque se pierde todo un mundo, ¿no? De lo que es el actuar de la justicia y se radicaliza solo en eso. Pero yo dejé picando ahí la pregunta de cuáles serían, ¿no? los elementos, las herramientas con las cuales se debe dotar una ley, esta particularmente, para que sea eficaz, más allá de dejarla rodar, ¿no? Como decís vos, Fernando,
para poder evaluar adecuadamente la eficacia, ¿no? Es decir, ¿con qué tendría que venir esto? A ver, los recursos me parece que tienen que estar destinados básicamente a que esta ley se pueda hacer efectiva, es decir, oralidad, personal capacitado, especializado. Esto también nos lleva a que el fuero penal juvenil cada vez va hacia su propia autonomía, ¿no? De hecho, en la provincia de Buenos Aires ahora están creando salas especializadas en las cámaras penales y en el Tribunal de Casación, pero anuales. Después es rotativa. La ley prevé en la ley provincial de que haya creación de órganos específicos para la ejecución de la pena de jóvenes punibles, pero como hoy no están esos cargos, no están esos concursos, bueno, con los recursos que hay, se va haciendo. Bueno, lo ideal sería que haya órganos específicos, eso demanda un gasto de concursos, abrir lugares, salas, como ya te digo, ¿no? Salas de audiencia especiales para tener una oralidad. Tendría que haber segunda instancia, como en el caso tuyo, las cámaras. Un tribunal de casación, una sala especializada, que en cámaras específicamente a las causas de menores. Sí, eso desde el punto de vista judicial. Después, a ver, se trabaja mucho en red en esto. Entonces, si vamos a aplicar justicia restaurativa y necesitamos involucrar a distintos sectores de la sociedad. Particularmente el Poder Ejecutivo, ¿no? Provincial, municipal, nacional. Sí. Y también entidades intermedias. Trabajar mucho con clubes de barrio, con ONGs que tienen la temática específica o no. Me parece que es multidimensional. O sea, no es una ley para aplicarla solamente desde el punto de vista del sistema penal, sino es multidimensional, ¿sí? A ver, a mí me parece que la ley vino... Son como esas cosas que son simbólicas. A veces tengo la percepción de que muchas de las cosas que están en los procedimientos penales dan sensación de impunidad, o en los códigos penales. No sé, las penas en suspenso, la probation, todo suena a poco para un gran sector de la sociedad. Bueno, me parece que había una demanda de que ciertas cosas no queden impunes y esto fue simbólico. Ahora, llevarlo a la práctica es otra cosa. Claro. Porque vamos a ver cuántos casos abarca ese segmento que se bajó, esa franja entre 14 y 16 ahora, teniendo en cuenta todas las particularidades que tiene la ley para la imposición o no de pena, la provisión de la pena perpetua, que eso ya estaba por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Mendoza. Bueno, ahora está en la ley, no las penas privativas de libertad, no más de 15 años. Bueno, se va achicando un poco, van apareciendo sustituciones, vamos a ver por eso cómo se implementa. Y algo que con esto quiero cerrar el tema. Hoy los códigos procesales son mucho más que un sistema para ponerle un límite al poder punitivo estatal y poder juzgar a alguien con reglas claras y justas. Hoy los códigos procesales, además, prevén cuidar a la víctima, hacen copartícipes de ciertas cuestiones de seguridad del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Muchos colegas no están de acuerdo con lo que yo digo, pero yo pienso que hoy el procedimiento penal hoy es otra cosa y está presentado así y todos lo han aceptado. Hoy, sin más, vean toda la cantidad de acordadas, resoluciones de cortes y demás que imponen deberes de custodia a los organismos judiciales respecto de la víctima. De que, bueno, entonces te está diciendo que el procedimiento penal también va mutando hacia ese lado. No solamente un sistema de reglas justas para averiguar si hubo delito y quién es el autor, sino también, mirá que hay que hacerse cargo de la víctima. ¿Con qué? Con lo que hay. Con los recursos que hay para poder cuidarla. Entonces, hay una demanda hoy de eso y eso sí, necesariamente, para que se pueda cumplir la finalidad, tiene que venir con recursos. Fernando se refería a la ley de ejecución penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, 15.571, que se sancionó a fin del año pasado. Es la primera ley en el país y es la segunda en Latinoamérica especializada. La primera es en Brasil. Crea órganos de ejecución especializados, el juez de ejecución penal juvenil, pero yo creo que hay que empezar a verla con la mirada de la ley 27.801, porque entonces quedan algunos de los institutos desfasados. Eso sí, como eso es una ley de ejecución penal juvenil que apuesta al trabajo en libertad para limitar como último recurso el encierro,
nos va a ayudar a nosotros justamente a trabajar frente a las condenas lo restaurativo. Lo restaurativo o el apoyo en el medio abierto. Ahora, desde el punto de vista internativo, las provincias en general van a seguir más o menos con el mismo número de chicos privados de la libertad. La provincia de Buenos Aires cuenta con 30 institutos de alojamiento y 7 dispositivos de contención y derivación. O sea, la provincia de Buenos Aires, en función de las demás, es la que mejor armada está. Pero el gran déficit se va a tener primero los dispositivos en medio abierto de control. Se crea una figura, la nueva ley penal juvenil crea una figura que es el supervisor. Supervisor es el articulador entre el juzgado y el adolescente cuando fue condenado. Cuando hablo condena, no se imagine el oyente que va a ir preso. Condena es, por ejemplo, una amonestación con una medida complementaria de tratamiento para las adicciones, continuidad de la escuela, muchos chicos abandonan en la secundaria. Y entonces el supervisor tiene que trabajar con el chico para que alcance las metas que el juez fija. La propia ley de provincia de Buenos Aires establece que tiene que hacerse un plan individual para cada chico, de modo tal que frente a la sanción penal le resulte alentador cumplirlo, se responsabilice. Entonces, el supervisor como figura también articula con las instituciones públicas, tiene que destrabar los trámites en la escuela o en los colegios, en la área de supervisor bueno, se tiene que registrar en algún lado, tiene que bueno, tener ahí algún está. tipo de... El supervisor. ¿Quién sería? El supervisor podría ser una persona como una institución, por ejemplo. Porque uno imagina al supervisor como el viejo oficial de probation de Estados Unidos, así claro, el buen vecino. Pero acá primero, nunca hubo una figura de ese tipo. No, y además la ley exige que todos estén capacitados y especializados. Y eso incluye al Poder Judicial. Todos tienen que demostrar cierto expertise en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes y además en lo que tiene que ver con las instituciones, tener capacitación en el contacto con los chicos. Porque yo puedo saber todos los tratados del mundo, pero no tener contacto con un chico. Llevarlo a la realidad es otra cosa. Poder hablar con un pibe, entender sus angustias, trabajar con la familia, articular. Entonces, el supervisor sí yo creo que es una gran figura, pero que le va a costar a las provincias poder implementarlo. ¿Cuántas cosas que surgen? Y vamos a seguir charlando seguramente, nos tenemos que ir a las noticias, pero ¿cuántos cuestionamientos hay? Tanto al sistema penal, por un lado, ¿cuánto cuestionamiento hay al mundo del delito? ¿Cómo se mira ese mundo? Sobre todo el mundo del delito de menores. Y creo que hay que explicar eso, ¿no? Lo que implica hacer una tarea y una labor de recuperación de ese niño y no tener opiniones diversas, como a veces escuchamos, donde hay que directamente separarlo de la sociedad y bueno, no, parte de la sociedad, cometió un delito, cometió un error, ese adolescente o mayor, ¿no? Porque para todos es la misma situación, va a seguir siendo parte de la sociedad, aún después de cumplir la pena, vuelve a ser parte de la sociedad. Nuestra Constitución y el sistema convencional habla de eso, de cómo se debe reinstalar a esa persona. Resocialización. Entonces hay que entender esto, porque si no creemos que la solución es correrlo, sacarlo, separarlo, la pena y ya está, problema resuelto. Y acá viene la cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué previsibilidad tenemos de estas modificaciones? ¿La baja de edad significa algo en la posibilidad de delinquir o no de esos? Mira, la ley tiene pero como... Pero lo dejamos para... Sí, porque ahora tenemos que... Porque eso va para largo, seguramente. Yo tiro, viste, las preguntas, tiro el problema y bueno, después la devolución. Y después rajás, sí. Sí, después me voy y ustedes se quedan. Ahora nos tenemos que irse a las noticias. A las noticias con Mateo Soria. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22, 2 minutos en la República Argentina, 9 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 64%. Santilli inició su agenda en el Congreso como jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Diego Santilli, mantuvo su primera reunión de trabajo en el Congreso desde que asumió el cargo, donde se encontró con Patricia Bullrich y legisladores aliados para coordinar la agenda parlamentaria del oficialismo.
Adorni renunció al directorio de YPF. Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF, donde representaba al Estado Nacional, y completó así su desvinculación de todos los cargos que ocupaba en el gobierno. Declaró uno de los hermanos de Loan. José Omar Peña, uno de los hermanos de Loan, Danilo Peña, declaró en el juicio por la desaparición del niño y aseguró que todavía siente culpa por no haberse quedado a jugar con él el día en que fue visto por última vez. La mamá de Agostina Vega pidió prisión perpetua para Barrelier. Melissa Herrera, madre de Agostina Vega, habló por primera vez desde el asesinato de su hija y reclamó que Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, sea condenado a prisión perpetua. El dólar cerró en alza. El valor oficial de la divisa norteamericana terminó la jornada a 1.460 pesos para la compra y 1.510 para la venta. Por su parte, el blue también subió y se ubicó en 1.505 pesos para la compra y 1.525 para la venta. La recaudación volvió a crecer por debajo de la inflación. La recaudación tributaria nacional alcanzó los 26,9 billones de pesos en junio, con una suba nominal del 23,7% interanual. Internacional. Ya son 2.295 los muertos por los terremotos en Venezuela. El gobierno venezolano elevó a 2.295 la cifra de muertos por los terremotos de la semana pasada y confirmó que más de 11.200 personas resultaron heridas mientras continúan las tareas de rescate. Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Kiev. El ejército ruso lanzó un nuevo ataque con misiles balísticos y drones contra Kiev en una de las mayores ofensivas de las últimas semanas y aún se desconoce la existencia de víctimas. Deportes. La selección viajó a Miami. Luego del último entrenamiento en Kansas, el seleccionado argentino partió hacia Miami, donde disputará el encuentro de 16avos de final contra Cabo Verde. Durante el entrenamiento, Cuti Romero volvió a realizar la práctica con normalidad y se perfila como titular para este viernes. Estados Unidos se enfrenta a Bosnia. Por los 16avos de final del Mundial, la selección norteamericana vence 1-0 a Bosnia en Santa Clara, California. El ganador de este duelo jugará en octavos ante Bélgica. Bélgica venció a Senegal. Por los 16avos, la selección de Bélgica ganó 3-2 en la prórroga frente al combinado senegalés en Seattle. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 9 grados 6 décimas y la humedad es del 64%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Más información en nuestra web www.amdelplata.com. El Mundial del Ahorro lo jugás al Maxi Consumo. Puré de tomates Marolio, 520 gramos, 599,90. Arvejas Marolio, 340 gramos, 359,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata. La radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta las 23 en Del Plata. Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Me quedo 7 minutos con Papo. Empezamos esta nueva hora. Sí, vamos variando. Hora es. nueva. Papo, Papo y Juanse, acá me dicen. Claro, Juanse, sí. Sí. Tomé demasiado. Papos Blues. Bueno.
Sí. No, la canción se llama así. por Ah, favor, doctor. pensé que No, porque yo me como cuido. En un no, momento no. saliste de acá. Tolerancia y te cero. perdimos, dijiste, No, tolerancia voy a tomar cero. un Además, si copito, estoy en Justicia y por Sociedad, no me voy a hacer la loca. Digo, por el también. frío, ¿viste? Que Por es una supuesto. cosita Y así, el frío es un tema. Hoy está para un guisito, para algo calentito, algo calórico. Y ¿no? una copita. A ver si esto se convierte en justicia de y bebida blanca. justicia y ebriedad todavía. No, por favor, que tenemos los oyentes que nos marcan el camino. Nosotros estamos solamente con otro tipo de copa, ¿no? Estamos en el Mundial. Así es, la Copa Mundial. Vamos por la cuarta, chicos. Está ganando Así es. Estados Unidos, para los que nos están escuchando Sí, ahí. sí, nos preparamos con todo para el viernes. También estoy Claro, mirando si acá. tenemos comentaristas, sí. Muy bien. Bueno, Patricia nos dice, hoy me sumo a la radio, muy bueno el tema, quiero el libro de contratos. Patricia, por favor, déjanos tus datos. Esto es para todos también en el WhatsApp de la radio, así queda registrado tu teléfono 11 23 40 1030. 11 23 40 1030 porque el regalo es virtual y así te podemos mandar el link para aquellos que participan. Gracias a Eunoia, que nos dice buenas noches, doctor Claudio Fede. Un gran saludo para usted y para todo el equipo de Justicia y Sociedad en Radio del Plata. Gracias por el compromiso, la claridad y el espacio para reflexionar. 11 23 40 1030 para aquellos que quieren entrar al sorteo de los libros virtuales y el curso de Volab International Legal Group. Bueno, muy bien. Gracias a todos nuevamente por seguirnos, ¿no? Estamos ya 22:08, ya la noche se viene preparando para descansar y sin embargo nos están escuchando. Por ¿no? supuesto. Y creo que más allá de escuchar, estamos dejando claridad en muchos aspectos que han sido bastante disímiles, ¿no? Los comentarios que se han hecho en los medios últimamente. Y acá yo siempre digo que aprendemos porque quienes trabajan de esto con buena fe, con objetividad y con claridad nos transmiten la realidad de lo que es el mundo de las leyes aplicadas, ¿no? El mundo de las leyes que los legisladores trabajan y en un momento alguien las tiene que aplicar. Bueno, los que las aplican y las interpretan son los jueces. Nos guste o no nos guste, son los jueces quienes terminan decidiendo qué dice la ley. Por eso cuando recién decían ustedes, tiene que rodar, tiene que pasar un tiempo, porque los jueces van a ir diciendo qué interpretación le van a dar a ese mundo de normas que es una ley, ¿no? A los distintos artículos. Y como también creo en el buen entendimiento de un juez que vive en este territorio, que vive en la Argentina, que aprecia la realidad en sus distintos momentos, también sabe apreciar cómo es la lógica de ejecución de esa norma en el momento y en la sociedad que está viviendo. Porque también eso hace de poder evaluar los recursos necesarios para que esa persona obtenga el mejor resultado deseado, ¿no? El mejor resultado deseado es que no cometa más un delito y que entienda cuál es su proceder en la vida, porque eso también va a implicar que se lo diga a otro. Y esta es la red que se construye. Ese es el ejemplo de la justicia, es decir, no solo recreamos una norma en una sanción, en un expediente, sino que la ejemplificación para otros supuestos casos, ¿no? Cuando nosotros, como decía Fernando, y lo que venimos haciendo, podemos trasladar esto de la comunicación, estamos diciendo cómo es el mundo de la decisión, cómo es el mundo de estos aspectos legales traducidos en las causas que llegan a tribunal, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces creo que esto es lo interesante de nuestro mundo, poder transmitir cuál es la realidad de cómo se decide y cuáles son los actos que no hay que cometer en la vida diaria, en la vida cotidiana. Hoy estamos hablando de penal, pero también hablamos de consumidor, cómo atender a ese mundo del clic para no hacer determinados tipos de contrataciones que después nos arrepentimos. Bueno, Claro. Infinidad de cosas que hoy por hoy son muy variadas, muy disímiles, pero están presentes permanentemente y tenemos que estar lo más ávidos posible, cuando en realidad a veces los medios nos quieren tapar, nos quieren correr, nos quieren dejar con espejito de colores y bueno, después ya es tarde. Entonces, ahí viene el tema. Yo había dejado ahí pendiente, ¿no?, algunas consideraciones. Vos, Elvio, quería contestar respecto de si verdaderamente a veces las leyes mejoran las conductas. El objetivo de la ley, lo dice, no claramente, pero lo dice, es muy modesto, ¿no? Es evitar la reincidencia, que es el objetivo mínimo de cualquier prevención especial. Ahora, nosotros tenemos que dar un plus. Fernando comentaba esto del derecho penal expandiéndose, no en el sentido negativo, sino positivo, trabajando con la víctima. Hoy tenemos protocolos que nos obligan a nosotros a hacer un plus. Más allá de tomar una decisión, también vigilar la medida que se toma en materia de violencia, por ejemplo, ¿no? La justicia especial penal juvenil quizás comience a recuperar un poco el compromiso que perdió cuando se formalizó
el juicio acusatorio. Me explico. Hasta hace 20, 25 años atrás teníamos lo que se llama modelo tutelar, la figura del juez de menores, que es una figura que todavía está en la cultura. Yo me acuerdo que decían, si te seguís así te llevo al juez de menores. El juez de menores como una máxima autoridad, pero no era el cuco, sino que era alguien que ponía orden y era parte de la cultura. Luego, cuando vienen los embates justificados contra el tutelarismo, porque el juez en definitiva se convertía no solo en padre, sino en dueño de la familia, tenía un poder discrecional para disponer de los chicos, normalmente el recurso alternativo era lo primero que hacía, es decir, se sobredimensionó la función de la justicia e ingresó más en el campo de la acción social que en el decir el derecho. La corriente de la protección integral divide las cuestiones y desaparece el juez de menores, que tenía una pata en lo proteccional y la pata en lo penal. La cuestión se divide y se establece que todo lo proteccional primero tiene que estar bajo el poder administrador, así como están los hospitales o las escuelas. En todo caso, los jueces tienen que vigilar que en aras de la protección el poder administrador no se pase de rosca. Y quedó toda la parte penal especial juvenil en la justicia, se adoptó el modelo acusatorio, se incluyeron todas las garantías de la Constitución, del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención de los Derechos del Niño, y se formalizó demasiado la justicia penal juvenil y apareció lo que nosotros decimos el riesgo del penalito. Y asistimos, por ejemplo, como ocurrió hace algunos meses, una condena de 23 años y 4 meses a un menor. Por supuesto que con la ley que está muriendo, recién esa sentencia se puede aplicar a los 18 años. Es el caso Kim. Yo lo sigo criticando y lo voy a seguir haciendo. Aplicar 23 años de prisión va en contra de cualquier regla, incluso en contra de un principio, que es aplicar como último recurso la privación de libertad y siempre intentar a la reinserción social. Si yo le enchufo 23 años de prisión, los 2/3 rondan más o menos los 15 años. O sea que recién entre los 14 y los 15 años podría obtener la libertad condicional, con lo cual estamos largando a la calle a un tipo de 40 años casi. Entonces no hay reinserción. Se tomaron demasiado en serio esto de ser jueces penales y perdieron de vista los principios fundamentales, la especialización, el último recurso, la reinserción social. Que esto es lo que nos trae la nueva ley y que los jueces, como bien vos decís, Claudio, tenemos que reinterpretar para que esos principios ingresen en la ley y no tengamos los 15 años como excusa para aplicar el condena a los pibes. No sé qué opina Fernando, creo que querías decir algo. No, te escuchaba. A ver, hay situaciones que a veces se escapan de lo que es la ley, o sea, de una ley en particular y sí forman parte de la aplicación sistemática de todas las leyes. Yo una vez impuse una condena de 23 años a un menor, pero venía con una condena, fue una unificación de penas entre una condena. Eso es diferente. Claro, pero quiero llegar un poquito más. Fue una unificación de pena de una condena de 15 años por un homicidio en juicio abreviado y una de 8 años cometida como mayor. Perfecto. 8 años y pico, o 23. También a veces resulta ilógico que hoy, siendo una persona de 30 y pico de años, se le siga aplicando a rajatabla los principios del fuero penal juvenil cuando estamos hablando ya de un adulto. Coincido. ¿Sí? Ya es una ficción, o sea, los derechos de los niños, niñas y adolescentes me parece bárbaro. Dije beneficio indebido en un caso. Para los niños, o sea, pero estamos hablando de una persona de 30 y pico de años de edad que está cumpliendo una unificación de pena, bueno, y demás. Entonces esas son cosas que, por ejemplo, cuando los legisladores sancionan una ley no la tienen prevista, casuística que va apareciendo y que es más común quizás de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces por eso digo, veamos rodar, a ver cómo fluyen estas leyes, tanto la de ejecución de la provincia de Buenos Aires, tanto la ley nacional, y bueno, vamos a tener un diagnóstico un poco más preciso dentro de 2 o 3 años, ¿no? Como igual que pasó con el juicio por jurados, que ya tienen 11 años de vigencia, y bueno, ya tenemos una idea de cómo funciona el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Nos tenemos que ir a
Esto es así. Sí, hay claro. ritmo, nos metemos en los Sí, temas. esto parece el cooling arrancamos. break, viejo. Pero bueno, Una vez que estamos tomando calor, bien, tenemos que hacer la pausa. Así que volvemos y sí, después tenemos un tramo largo, ahí nos vamos a despachar con todo. Y también lo quiero escuchar a Adrián, a ver cuáles son las novedades que ha habido en los últimos días respecto de nuevas normas que atienden esta situación de los consumidores sobreendeudados, ¿no? Algunas reglas que van llegando para ayudar a esas familias. Pero nos vamos a la pausa y volvemos. Por supuesto, hasta las 23, Justicia y Sociedad. El invierno se hace sentir, pero nosotros tenemos la receta para ganarle. Viví al calor de la radio. Viví en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata. La radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. 22:20 minutos, 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Ya Patricia nos dejó sus datos para entrar en el sorteo de los libros de hoy, así que recuerden, los recibimos por el WhatsApp, así ya participan en el sorteo de los libros virtuales y el curso de Wallab International Legal Group que vamos a definir hacia las 23 horas. Gracias a Juana Costa de Berizo, dice, quiero participar también en el sorteo de algunos de los libros. Como siempre, tan interesantes los temas que tratan y cómo le dan claridad. Y muchísimas gracias también a Bruno, que dice, hola, buen programa, muy buen programa. Quiero participar por el libro de Derecho y Tecnología. Soy Bruno de San Martín. Bueno, muy bien, seguimos. Ahí teníamos algunos temas pendientes, tanto del ámbito penal como del ámbito de los derechos de los consumidores y los usuarios, la realidad de los consumidores y usuarios hoy, los números y los datos que diste recién, Adrián, son bastante interesantes por un lado y bastante complejos por otro, ¿no? Porque nos ponen en una situación de escuchar un dato y nada más, o de atender y ponernos a ver qué pasa, a trabajar en eso, porque sigo sosteniendo que las cuestiones económicas son las causas muchísimas veces de los conflictos sociales. Tanto como vos mencionaste en el ámbito de la familia, nosotros lo vemos muy a menudo que los conflictos de familia, en temas variados, entre cónyuges, alimentos, etcétera, etcétera, son obviamente derivados de las cuestiones económicas. La cuestión económica, ¿dónde empieza? En el mundo del trabajo.
además del mundo del trabajo, dentro de lo que es el poder adquisitivo para poder consumir. O sea, creo que hay un círculo que no podemos desatender de causas que conllevan a la actividad nuestra, ¿no? A la actividad del mundo del derecho, a la actividad del mundo de apreciar determinadas situaciones concretas en el ámbito penal, civil, comercial, consumeril, etc. Y que nada está exhibido de otras cuestiones. O sea, no es porque trata un tema penal, es penal y nada más. Es penal en un contexto social. ¿Y dónde empieza eso, no? Yo creo que el mundo económico es, entre otras cosas, lo gravitante. Pero creo que es lo más gravitante. Y además, cuando ese mundo económico viene con un mundo de inserción y de pertenencia, en donde se quiere cubrir el deseo, la necesidad con otras cosas, bueno, empiezan a inmiscuirse el mundo del consumo, el mundo del juego, el mundo de las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que poder empezar a analizar este mundo que vos trabajás, que es ese mundo del consumidor, pero que ese es el mundo en donde cómo me hago de un sustento para vivir, como lo dice la Constitución y las convenciones, dignamente en una sociedad, ahí empiezan los problemas, porque si uno tiene que atender a la dignidad dentro de una sociedad, es bastante complejo poder cubrir todo eso, ¿eh? Total. No es solamente comer, vestirse, lleva mucho más ese mundo que define el derecho. Y es difícil poder realizarlo, ¿no? Entonces viene este problema, el sobreendeudamiento con los datos que vos diste. ¿Qué novedades tenemos en algunos ámbitos territoriales con relación a avances que se han dado en la legislación? Bueno, ahí contaste un poquito la realidad, porque no deja de ser un conflicto asumido por las familias desde la mirada diaria de la economía, ¿no? Real, que cada uno lleva adelante, ¿no? Y estos números lo que plantean, bueno, es una situación social, y cómo la abordamos desde lo legislativo por un lado y desde lo jurídico por el otro, ¿no? En materia legislativa tenemos, por ejemplo, a nivel Cámara de Diputados Nacionales más de 20 proyectos para tratarse en debate, y la Comisión de Defensa del Consumidor los está trabajando, pero para que veamos de un año al otro, porque esto sucedió en los primeros meses de este año, que tenemos ya 19 proyectos que la Comisión de Derechos de los Consumidores está tratando. La provincia de Buenos Aires tiene otra docena de proyectos en la Cámara de Diputados que también se están trabajando, y obviamente sobre eso se va a ir dictaminando de distintas comisiones. Y también tenemos en la provincia de Buenos Aires muchos municipios que en la actualidad están frente a la tardanza legislativa sacando ordenanzas municipales. Ya creo que vamos más de 12 municipios de la provincia de Buenos Aires que sacaron ordenanzas para abordar la problemática del sobreendeudamiento con principios que tienen que ver con el préstamo responsable, la buena fe contractual, la situación económica de ese consumidor sobreendeudado, cuál es la capacidad educativa o el grado de educación financiera que tenía al momento de adquirir préstamo, cuestiones que tienen que ver por ahí con los debates que tienen que generarse con. Te hago una pregunta. En los ámbitos municipales, bajo estas normas, ordenanzas municipales que se han sacado últimamente, los ciudadanos, ¿qué pueden hacer? Pueden ir a los municipios, a las OMIC, ¿no? Que son las oficinas encargadas de esto, y ante una deuda que esa persona considera que está sobreendeudado, ¿cómo actúa ahí el organismo? ¿Cómo actúa el ámbito? Bueno, como primera medida, casi todas las ordenanzas que se están trabajando, como las leyes nacionales o provinciales, abordan una definición del sobreendeudamiento. Esta realidad de mi ingreso es 100 y yo gasto 200, bueno, tu capacidad económica no alcanza a cubrir esas necesidades, y entonces uno recurre al crédito, recurre a la tarjeta, y ahí se genera ese desfasaje, ¿no? Ese estado de insolvencia, podríamos decir, que muchos lo quieren asociar con el derecho concursal y demás. Pero bueno, esa situación, que es una situación de hecho, en la cual los ingresos no alcanzan a cubrir, obviamente, las obligaciones exigibles, de pronto accesibilidad que cada consumidor y cada familia va adquiriendo. Bueno, casi todos definen esa cuestión, y que eso también afecta, bueno, las relaciones intrafamiliares, la situación psicofísica del consumidor y demás, ¿no? Da una definición, y después el abordaje, por lo menos desde
desde todos los municipios es ese esquema, ¿no? De bueno, yo estoy en una situación en la cual mis ingresos no alcanzan a cubrir, me sobregiré en mis recursos para, como decimos al principio, ¿no? Cubrir necesidades básicas o gastos corrientes que tienen que ver con educación, luz, servicios, comida. No es que me lo gasto en cuestiones suntuosas, como habíamos dicho. Y bueno, esa situación dispara ese reclamo administrativo en las oficinas de defensa del consumidor, que tienen capacidad de fuego en el sentido de que pueden sancionar conductas, que pueden convocar audiencias conciliatorias, y esas audiencias con esos proveedores financieros, si ese proveedor no viene, puede ser sancionado económicamente. O sea, se cita al acreedor. Se cita al acreedor, a ver en si este se caso puede llegar a una autocomposición. Exactamente, ahí con quitas, con la realidad de cada caso en particular. O sea, no es que se trabaja para que no pague. No. No se está protegiendo al deudor, sino lo que se busca es un equilibrio y una mecanismo, razonabilidad claro, en el cumplimiento. Exactamente. Porque si no paga tampoco le sirve al acreedor. Totalmente. Queda esta situación del consumidor zombie o endeudado que no queda fuera del sistema, y a nadie, ni al sistema mismo le sirve que esa persona esté fuera, sino bueno, ¿cómo la incorporamos? Bueno, ahí es donde se generan esos ámbitos de discusión en los municipios, que tienen cercanía, que son procesos ágiles y rápidos, que tiene revisión judicial, que también, tiene gratuidad, ¿no? Que tiene gratuidad. Falta un profesional para que exactamente, ahí muchas de las oficinas tienen abogados o equipos de abogados que trabajan con los colegios. Y se puede desarrollar tranquilamente la protección de estos consumidores frente a los abogados que vienen de las empresas. No es que el consumidor está desprotegido en esos ámbitos. Y después, obviamente, con las instancias que tienen que ver si eso no funciona, bueno, la revisión o el análisis del caso en particular por la Justicia de Faltas Municipal, que es los que hoy resuelven a través de sus resoluciones administrativas estos casos frente a ese acreedor o esa empresa financiera que no vino a la audiencia, no tuvo voluntad de acordar y resolver la problemática teniendo la cuestión esta. No nos olvidemos que en este contexto hoy los bancos están saliendo también en paralelo frente a tanta alta morosidad a ofrecer penalización, consolidación de deudas, que también es una discusión esa, ¿no? Digo, de cómo se conformó esa deuda, ¿no? ¿Cuál es la capacidad económica? ¿Cómo funciona el marketing también detrás de ciertas publicidades? Que si nosotros las vemos, en la mayoría de los préstamos son toda gente con cara de felicidad, ¿no? Vemos como esas publicidades para acceder a un crédito, vemos una familia feliz por endeudarse, vemos una familia contenta o una persona que ha sido del crédito para hacer lo que quieras de tu vida, ¿no? O te ayudamos. Qué lindo, vamos a la quiebra. A cumplir tu sueño. Cumplir tu sueño. Sí. Hay publicidades, bueno, todo eso que también tiene que ver con el derecho del consumidor y la neurociencia y cómo penetra eso en cada uno de nosotros frente a nuestro estado de necesidad, ¿no? Porque hay un estado de necesidad, y en ese estado de necesidad, cuando nosotros analizamos nuestra voluntad, podríamos plantear algunas cuestiones que tienen que ver que en ese estado de necesidad yo no soy racional al endeudarme en muchas cosas. ¿Por qué? Porque está la necesidad de que si no llego a fin de mes y tengo a mis hijos, tienen que comer, y bueno, y ahí es donde se penetra, y la idea de estas ordenanzas, obviamente los debates que se tienen que generar a través de esto, bueno, ¿qué en condiciones se fueron dando estos préstamos, estos créditos? Y ahí también trabajamos esto del préstamo responsable, ¿no? Si nosotros hacemos memoria, nuestros padres o nuestros abuelos, cuando iban al banco personalmente a sacar un crédito, había una serie de requisitos, ¿no? Vos ibas al de tu cuenta, si quiero un préstamo, te citaba, vos tenías que llevar papel físicamente, los 6, 7 o los 12 recibos de los últimos meses de tu trabajo, garantes que avalen ese préstamo que ibas a pedir, te pedían el DNI, corroboraban tu identidad. Todo eso en el ámbito hoy de las tecnologías no pasa. No pasa. Entonces cualquiera puede acceder a cualquier crédito, a cualquier tasa de interés, y no se le informa cuál es el costo financiero total, por ejemplo. Hablábamos en off hace un ratito de ciertos préstamos en billeteras virtuales, que llegaban en muchos casos a 1.350%, con una inflación que tiende a la baja o se sostiene en un 33%, por el cálculo, ¿no?, del Banco Central y demás, anualmente del 33%. La expectativa. Entonces, hay algo que creo que las normas que se están aprobando o estas ordenanzas más las leyes y el trabajo de la justicia va a tener que acompañar esos debates que van más allá de la consolidación de una deuda. Porque si yo consolido una deuda, por ahí estoy avalando este tipo de intereses, que después me lo bajan, porque encima me lo ofrecen alto, me lo bajan a menos de la mitad. Entonces hay una situación de
que tiene que ver con la razonabilidad, que tiene que ver con ganancias justas y bueno, todo lo que tiene que ver con cómo vamos a interpretar el otorgamiento. Y creo que son los debates que también hay que darse de fondo, no solamente aceptar la renegociación o la consolidación de deuda que te ofrecen los bancos, que siempre, obviamente, tuvieron ganancias frente a esa situación, ¿no? Porque lo hemos visto, los tenemos los números. Vos ibas haciendo toda esta exposición sintética, pero muy clara, ¿no? Y yo pensaba que, hablando también del sistema penal, ¿no? Del sistema sancionatorio, en donde la libertad física es lo que se pone en vilo, ¿no? Digo, ¿cuánto de lo que vos estás comentando también te priva de libertad? Totalmente. Tu libertad se ve totalmente acotada. Totalmente. Quedás preso de un sistema financiero económico del cual es casi invisible o aparentemente invisible, porque uno ve la libertad física como el molde de ser libre o no libre. Sí, pero cuando tenés, como decís vos, tenés que tener, antes con un trabajo vos cubrías un montón de necesidades, y hoy estamos hablando de que una familia necesita por lo menos que los dos padres estén trabajando y el padre sale a hacer Uber a la noche porque necesita cubrir entonces si tiene auto. Si tiene auto. Entonces estamos hablando de esta realidad que vos planteás, sí, ¿no? De hasta qué punto somos libres. Sí, en el si sistema bien además, financiero. Bueno, la libertad está discutida, que es la libertad en un modelo. Y además en un contexto quedás de retracción de consumo. Esto es lo paradójico, ¿no? Digan, bueno, hay un boom de consumo y un boom de sobreendeudamiento, la gente compra televisión. No, hay una retracción del consumo. Y la gente se endeuda más. Es claro. Aumento de los servicios, aumento del transporte. Estamos en una trampa, ¿no? Sueldos estancados, ¿no? Estamos en arenas movedizas. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Cómo entras en la trampa del sistema, en donde quedas atrapado. Claro. Sí. Quedar atrapado ya es no tener las plenas libertades que, bueno, dentro de una sociedad sabemos que podemos contemplar. Y acá viene la situación más compleja de análisis. Nosotros estamos describiendo los efectos, claro, pero no vemos subyacente las causas que se están naturalizando, lamentablemente. Ese es el desafío, Ese creo. es el punto. Y creo que esto es lo interesante de poder charlar entre profesionales, ¿no? Y profesionales que lo ven. Nosotros vemos las pequeñas quiebras, los pequeños concursos, como mencionabas, que en definitiva después lo tenemos que cerrar por falta de acreedores. Hay todo un modelo de este mundo de las quiebras y los concursos, de los pequeños, así se llaman, pequeñas quiebras en concursos, que están destinados al mundo del comercio, nunca fueron creados para estas cosas. Y se utiliza como una especie de salvoconducto, de modelo apreciable, lo puedo más o menos poner en esto que es parecido, pero no es lo mismo, y trae más complicaciones que soluciones. Y además hay que cerrarlo, porque si no se presentan los acreedores, no tiene ningún sentido ni el concurso. Claro. Entonces, también es ese modelo de legislación que tenemos que actualizar rápidamente, con todos los proyectos que vos nombraste, rápidamente ya tendría que haber uno a nivel nacional seguro. Claro. Bueno, acá en la ciudad, la semana pasada, no, la anterior, se aprobó una ley en la ciudad de sobreendeudamiento. La verdad que tuvo la mayoría de los bloques avalándola. Es un proyecto del diputado Santoro, pero que tuvo el aval y obviamente la mirada de todos los sectores, donde apunta a esta persona humana a refinanciar deudas de consumo, tarjeta de crédito, préstamos, a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente tiene una serie de requisitos, obviamente tener 2 años de residencia en la ciudad, el banco te abre una cuenta gratuita en los fines de depositarte ahí la plata que te va a ayudar para poder cancelar ciertas deudas. Tenés que estar en situación 2 o 3 en el ámbito, bueno, del informe del Banco Central, de la Central de Deudores. Máximo de ingresos familiares 10 salarios mínimos vitales. Si vos cumplís con estos requisitos, podrías acceder al salvataje. Rescate, que no se trata, no es nada más ni nada menos que acceder a un préstamo blando, más blando de un 35%. Bueno, pero acá TNA. tenés el rol del Estado, ¿ves? Ahí el Estado se involucra, se inmiscuye en las cuestiones privadas. Claro. Y esto tan cuestionado que está, ¿cuál es el rol del Estado? Si el Estado tiene que existir o no tiene que existir, ya no vamos, ¿viste? Con apreciaciones totalmente filosóficas e ilógicas. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo el Estado sale a cubrir algunos aspectos de los particulares. Claro. ¿No? Sí. Esto creo que es lo interesante de evaluar y de elaborar, porque hay que ver qué saca la nación o las provincias en relación a esto, ¿no? Claro, ahí los bancos públicos están saliendo y los privados
Porque vos fijate cómo te marca la ajá. cancha con el territorio. Dice, Claro. aquellos que tengan 2 años de residencia en la Y ciudad. no, si no, te imaginas que me cruzo el riachuelo y y... pero vos cruzamos- imagínate, claro, pero como fijo ¿cómo domicilio. subsiste? Y esto Por tiene eso digo, y lo que también hay que poner arriba de la mesa es que esto tiene un plazo. Son 60 días de que se aprueba la normativa para aquellos que estén en situación con persona humana endeudada que no y les sea difícil afrontar sus obligaciones. Tiene 60 días de que se aprueba para poder tramitar en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires este crédito a los fines de poder cubrir y sanear esas deudas y deberle solamente al banco bajo Ojo, esos intereses. y aclaramos que lo tiene previsto esto casi todo el mundo. Casi toda Latinoamérica, Europa, todos los países tienen una regulación sobre estos aspectos. Estados Unidos. Brasil. Bueno, Estados Claro. Unidos O sea, sí, pero Estados Unidos te condona la deuda, o sea, una vez sola el ciudadano tenés te 2 permite, momentos. Refresh. si vos tenés una quiebra, te condona, te anula la deuda, pero es una sola vez en la vida que te permite hacer eso. Sí, bueno, pero la deuda se paga. El tema es que No, hay no, no, intervención del Estado para... No, es que No, vos- sí, entra todo en el terreno judicial, Por pero eso, una sí, vez pero- sola te hace el salvataje para condonarte la deuda, digamos, cuando se comprueba que es algo que excede, Hay 2 digamos, momentos claro. en Estados Unidos. Ujú. Brasil tiene otro tipo de soluciones, que es poner un límite a las deudas. Pero la mayoría de los países, que uno puede decir primer mundo, tienen regulación de esto. O sea que no es algo solo que sucede aquí en la Argentina, ¿no? El tema es en qué nivel de tu dignidad se da la deuda. Claro, claro. Bueno, no hace falta comparar mucho, ¿no? Para saber cómo se vive en estos países. Nosotros Sí, hoy sí. estamos manteniendo la diaria, manteniendo la alimentación, ahí estamos apuntándole. Claro. No estamos hablando de otro tipo de... Gastos suntuarios. No, claro. No. Comida, vestimenta, Sí, lo básico, la lo salud. indispensable. Y otro dato interesante es que tiene que estar comprometido más del 30% de tu salario, ¿no? Digo, hasta Claro, bueno, los topes como para que poder, tenemos. claro, los topes como para acceder, que muchos también, muchos proyectos hablan de topes, de salarios mínimos vitales y móviles en materia de sobreendeuamiento, de los plazos, pero bueno, hoy es lo mejor que tenemos, digamos, aprobado en materia normativa a nivel de Ciudad de Buenos Aires, ya se aprobó, Ya ahora avanzó. obviamente se tiene que publicar y ahí obviamente se va a reglamentar lo que haya que reglamentarse. Y mientras seguimos en discusión en Nación y en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias también hay normativas en discusión. Bueno, acá uno hoy, a propósito de estos temas que estamos hablando, nos dice, yo debía a Mercado, la aplicación está tan conocida, pagué con atraso de meses y hoy en día como sanción me pusieron no pedir nunca más un préstamo. O sea, te cortan todas las facilidades. Pero bueno. Bueno, yo ahí haría una aclaración que me parece que es interesante entenderlo de la mejor forma, ¿no? Así. Que hay que analizar los 2 aspectos. La capacidad crediticia que puede tener esa persona y no entregar cualquier tipo de crédito y en cualquier magnitud o volumen, saber que tiene un límite y por otro lado también exigirle a los ámbitos financieros que utilicen ese límite. Y en muchos casos, si no puede acceder, es mejor no acceder que acceder para meterse en este tipo de problemas. Tal cual. ¿Qué es lo que no pasó? Cuando hablamos de préstamo o responsable, ¿no? Responsable, hablamos de si mis salarios estamos hablando de hoy, salario promedio en Argentina de entre 800.000 y 1.200.000 pesos, ¿no? Digo, para que tengamos esa idea. Y si yo gano 1.200.000 y la tarjeta de crédito me viene, tu límite es 8 millones, bueno, ahí hay que analizar esa situación. ¿No? Digo, más allá y que yo los sea buen. intereses de tarjeta de crédito son los más caros de. Por más que yo sea buen pagador, digamos, ¿no? Digo, Claro. que use bien la tarjeta, pero vos me estás incitando de alguna manera a excederme algo que un no poquito tengo. más, Te a está poder. liberando la billetera. Te está liberando. No tenés. Algo que no tenés. Exactamente. Entonces, y la educación financiera pasa por ahí. Si mi ingreso es ese, la tarjeta de crédito no es una extensión de mi salario. ¿No? Y muchos creemos en el Claro. consumidor, creemos que con ese tope de 8 millones, ganando 1.200.000, utilizo la tarjeta y puedo cubrir lo que mi salario no me está dando. No, vos estás endeudándote a futuro Claro. a tasas de intereses altas. Sí. Por eso después se hace esa bola o esa morosidad tan grande en la cual están sí. los 20 millones de argentinos. Como Estado hemos sido el ejemplo durante muchos años. Bueno, no quiero decirlo, pero el ejemplo viene de arriba, ¿no? El Digo, ejemplo también. viene de arriba. Y con una situación laboral que hace no previsible. Totalmente. Una situación. Yo creo que esa combinación nos pone en esta situación, porque antes por lo menos uno iba empardando un poquito y Claro. los aumentos iban
Pero hoy Sí, como sí. no empardaste, no llegás y los aumentos se están dando por encima de... Tiene que haber de- cierta estabilidad Claro. para tener previsibilidad. Claro, no, en la el previsibilidad se tiempo. voló. Y hoy por hoy creo que no estamos en las mejores condiciones. No. Estamos ahí nomás de una pausa. Así es. ¿Cómo? Recuerden que estamos Sí. sorteando porque nos quedan unos minutitos más. Aprovechen estos últimos minutos de Justicia y Sociedad para participar en el sorteo de los libros virtuales. Recordamos, hoy sorteamos el libro Contratos, edición actualizada de Moset Iturraspe, editorial Rubinsal Culsoni. También el libro Derecho y Tecnología de Carlos Ordóñez, editorial Amurabi. Y el curso de WOLAP de International Legal Group. 11 23 40 1030. Si nos quieren decir cuál es la preferencia, lo dejan en el mensaje y en un ratito participan del sorteo de esta noche. Vamos a la pausa. A conversar Sí. con los amigos de Amurabi para sortear el libro, mi libro. Ahora volvemos de la pausa porque ahí quería tener un ratito largo para charlar con ustedes Para dos cerrar. sobre Muy bien. lo que nos interesó tanto del derecho penal juvenil. Bien. Y también presentar tu libro que tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente. Vamos a la pausa y volvemos. Seguí informado todo el día en nuestra web www.amdelplata.com. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes a las 23 hay un espacio para tu espiritualidad en Del Plata. Gerardo Luján presenta Hospital del Alma, una hora para sanar tu mundo interior. Desde las 23, Hospital del Alma en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque en Entre Ríos empezará a regir el nuevo sistema automatizado para sucesiones. Desde el 1 de agosto empieza a implementarse la gestión digital de procesos sucesorios sin testamento. El objetivo es optimizar la administración de datos, agilizar los tiempos de respuesta y fortalecer la seguridad jurídica. Por otra parte, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, actualización de la nómina de órganos del programa de oralidad. El máximo tribunal provincial dispuso a través de la resolución 1715 incorporar al programa de oralidad en procesos de conocimiento a juzgados de Mar del Plata, Junín, Mercedes y Pergamino. Por último, en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se designaron las autoridades para la feria de julio. Mediante la acordada número 14, el máximo tribunal designó a los jueces y secretarios que actuarán durante el receso judicial de invierno.
22:47 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad hasta las 23. Bueno, muy bien. Estaba leyendo algunos mensajitos que Sí. siguen pidiendo cosas en particular. Ajá. Ya piden específicamente El libro de los esto. contratos, Está bien, claro, así es, muy bien. Entonces, eso significa que nos están siguiendo y escuchando. Eso Muy es atentos. importante. Pero bueno, dejamos para el final un poquito también este tema de ir cerrando con esta situación penal, ¿no? El derecho penal juvenil, esta reforma. Vos, Elvio, sacaste un libro hace poco en coautoría con el doctor Jalil, ¿no? Sí, somos directores. Es un libro que aborda la ley penal juvenil, que tiene, por supuesto, un mayor contenido penal, pero trae normas también de responsabilidad civil. Responsabilidad civil por los delitos que los menores cometen, la responsabilidad refleja de los padres por los delitos que cometen los hijos, la responsabilidad civil de los establecimientos educativos cuando un menor comete un delito dentro del establecimiento educativo. Por eso que es un libro que tiene estas dos vertientes, ¿no? Una primera parte donde comentamos junto con Gladys Krasuk, que estuvo acá en este programa. Sí, pasó por aquí. Hacemos la ley comentada. La idea es que se trate de un libro de consulta, no es un libro teórico. Vamos a teorizar en algún momento sobre algunos puntos, pero esto se trató sobre todo de una guía. Si bien es un libro que tiene más de 200 páginas, se trata sobre todo de que aquel que necesite tener una información pronta pueda ubicar la norma y ubicar el comentario que le hacemos a la norma. ¿Sí? Por supuesto, está todo para hacer, porque la interpretación que hacemos en algún caso está basada en la jurisprudencia internacional o en la práctica y un poco de futurología, viendo cómo funcionan en otros países de la región de Latinoamérica institutos parecidos, ¿no? Pero le sirve justamente al intérprete o aquel que quiera. El libro se llama Régimen Penal Juvenil, editorial Hammurabi. Elvio Ramos. Julián Jalil, directores. Muy bien, como para aquellos que quieran hacer. Vamos a ver si logramos sortearlo. Vamos a pedirle a pedirle a Fernando de Palma a ver si nos da un libro electrónico. Muy bien, para poder sortear. Considero que sí, porque vos sabés que acá Hammurabi siempre es parte de los sorteos del programa, ¿no? Una gran editorial. Y Fernando, vos dijiste algo, me interesaría porque tiene que ver con lo que hablamos y tiene que ver con este programa, ¿no? Y vos tenés mucha experiencia en el ámbito institucional, en el mundo nuestro, a nivel provincial, nacional, conocés muy bien. Mencionaste el tema de la comunicación. Sí. Me interesaría que digas un poquito por qué lo mencionaste y por qué haces énfasis en eso, ¿no? En la comunicación judicial. Sí, creo que no es un tema de formas o un tema exterior el tema de la comunicación. Creo que es central. Está bien que hoy se comunica mejor que hace 20 o 30 años, ¿no? Que hay otra cultura de la comunicación que igual creo que todavía no estamos llegando a la gente, ¿no? Yo creo que las sentencias o las resoluciones que nosotros dictamos a día estén colgadas en un portal que nadie entra, eso no es llegar a la gente, no es decir, che, hacemos público todo, vayan y vean. Es que nadie va y ve ahí. Claro. A mí me parece que entonces hay una responsabilidad conjunta de las cabezas de los poderes judiciales, los consejos de la magistratura y también los propios magistrados. Los propios magistrados tenemos que tener un cambio de cultura en lo que respecta a la comunicación. Yo creo que hay mucho temor de los magistrados desde siempre con el tema de no prejuzgar. Y yo creo que uno puede comunicar aclarando, sin prejuzgar, siempre teniendo en cuenta los límites propios para no resolver mal. Es decir, prejuzgar es que nosotros... Y adelantar opinión de algo que todavía no, básicamente, ¿no? Adelantar una opinión respecto de un tema que vos vas a decidir. Exacto. En lo concreto. Pero sí podés aclarar sobre algo que decidiste. Y también los magistrados podemos hablar de otros temas. A nosotros nos ampara la libertad de expresión como cualquier ciudadano. Y también a veces veo que los jueces están que no quieren hablar de ciertos temas. Nosotros podemos hablar de todo, como yo estoy acá en este programa, o Elvio también, y estamos hablando de temas que interesan a la sociedad. Nosotros tenemos ya precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión también, de magistrados y magistradas que han sido sancionados e inclusive expulsados de los poderes judiciales por conductas que fueron catalogadas como que afectaban la eficacia del servicio de justicia o el decoro. Y
y han sido revertidas esas situaciones. Hubo un caso muy conocido de 3 juezas en San Luis de Villa Mercedes que llegaron a la Comisión Interamericana. Una de ellas, Gallo, amiga. Gallo, Maluf y Careaga, por firmar una solicitada con el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, alertando de la situación política y económica que atravesaba la provincia de San Luis por el año 99. A ver, fueron echadas, llegó a la comisión y Argentina tuvo que asumir responsabilidad internacional respecto de qué había hecho la provincia de San Luis, cosa que todavía no se modificó tanto, como por ejemplo les endilgaban actuar en actividades políticas, ¿no? Hay un artículo de la Constitución de San Luis, del 193, que prohíbe la participación política. Bueno, sí, la política partidaria, pero no la política institucional de cualquiera de nosotros que pueda hablar de cuestiones que le interesan a todo el mundo. Entonces, bueno, ese es un caso local, pero ha habido casos en Chile, en Guatemala y demás. Entonces, me parece que los magistrados también nos tenemos que animar a hablar de los temas comunes, de los temas que nos interesan a todos, siempre teniendo en cuenta estos límites, ¿no? De no adelantar opinión, de no prejuzgar, de no perjudicar a ninguna de las partes que uno tiene que resolver en el caso concreto. Entonces la comunicación es todo, es hablar en lenguaje sencillo, lenguaje claro. Tenemos una ley de lenguaje claro ya hace como unos 5 años en la provincia de Buenos Aires. Ahora va a haber un congreso de lenguaje claro organizado por la Corte, no me acuerdo si septiembre, octubre. Entonces tenemos que ser protagonistas de ese cambio, de ese modelo de juez de que solo habla por las sentencias, ¿no? Que los jueces hablen por las sentencias sería tan ridículo como que los presidentes hablen por los decretos que emiten y los legisladores... casi un oráculo, ¿no? Sí. Y los legisladores por las leyes que sancionan. Claro. Entonces... Bueno, en ese caso no vendría tan mal que hablen solamente por las leyes que sancionan. Algunos sí. Sí, por favor. Pero sí, es verdad que la comunicación tiene que tener un giro interesante para que podamos tener quizás también una confianza de la sociedad distinta, ¿no? Y hay algo que dice Fernando... Hay una cuestión que es muy, muy particular, es casi psiquiátrica. No se confía en la justicia, pero cada vez son más los casos que recibimos, cada vez hay mayor litigiosidad, en un índice terrible, ¿no? También es cierto que creo que el Poder Judicial nos tiene que capacitar, me incluyo, aunque para mí no es mayor problema, en comunicar. Nosotros no tenemos, salvo que seamos docentes, como nosotros tres, entonces tenemos otra manera de comunicarnos, pero en general, a mí, ustedes saben que yo salgo en programas. Cada vez que hay un lío con un pibe, con algo así, me llaman, salgo. Entonces a veces no pueden, me dicen, ¿puedes recomendarme un colega? Le digo, mira, no, llamo, no quiero salir, no me animo a hablar, Bueno, en realidad no está mal, está bien que salgas, pero es cierto que no tenemos entrenamiento en comunicación. Totalmente. Y cuando vos te enfrentás a un medio periodístico, vos sabés que ellos, además de que ponen un juez ante las cámaras, también están buscando el zócalo, como se dice, ¿no? Pero por supuesto. Entonces hay que saber, pero eso nos tienen que capacitar, nos tienen que adiestrar. No podemos tener un grupo judicial, jueces mudos, ¿no? Que no saben comunicar. Sí, entonces la gente siente que cada vez estamos mucho más alejados. Hay formatos, ¿no? Yo creo que una cosa es ser invitado a un programa en donde te van a preguntar sobre determinado. Creo que la comunicación que se realiza hoy bajo esa lógica es el interés del día, ¿no? El tema del día, la situación del día. A veces se pierde un poco la explicación, no tenés tiempo, esos pocos o saber segundos. Dónde te metes. Mira, Claudio, con el tema de Agostina me llamaron todos los medios, todos. No sé por qué en particular, pero me llamaron de todos los canales. Sin embargo, dije, yo no voy a opinar. Yo tenía además una posición, yo creo que el juzgado había trabajado bien, que el fiscal, más allá de haberse puesto en el barro de la comunicación sin entrenamiento, todo lo demás era... Yo escuchaba los programas y es cierto, había una desinformación importante, entonces yo no iba a ser escuchado. Claro. Y si iba a ser escuchado, pues yo decía, mire, la policía trabajó bien, ustedes no saben lo que es el alerta Sofía. De hecho, el día que desapareció la nena, en medio del partido, ya las redes habían comunicado. Sí. Pero cuando se genera un clima desfavorable a la intervención de la policía y de la justicia, no te metas en eso. Bueno, ese es el timing, ¿no? Claro, pero por eso, también podemos hacer mucha comunicación como la estamos haciendo aquí, como la hacemos a veces supuesto, con el streaming. Creo que es ese punto de docencia
que a veces sin entrar en análisis de un caso, podemos explicar muy bien las situaciones que son de interés general, claro. ¿no? Creo que ahí está el foco, creo que hay que empezar por ahí, que eso se puede, bueno, lo vemos acá que lo hacemos con total naturalidad, claridad, objetividad, hace 4 años que ya estamos casi al aire y se viene el Martín Fierro, ¿eh? Y yo, rapidito, a ver, vos Martín como estás con Fierro eso, de así radio, que vení por con favor, ese tema. Claro, no, la campaña. Escuchá, Hace 2 años que venimos. Ventura, anotalo, por favor. Mejor locutora de programa judicial, ¿no? Totalmente. Escuchá. Acá no tenemos Lo bueno de esto, como mejor honoris causa, magistrado honoris causa. Como digo desde el primer día, no tenemos comparación, no hay otro. No, Entonces, eso bueno, es bueno. eso es bueno. Somos Tiene que incomparables. pegar. Monopolio. Auténtico Tenemos programa. que armar solo para nosotros algún Sí, tipo sí, de que invente no sé, una terna, no ¿cuál sé. sería la? Y puede ser un reconocimiento al aporte, digamos, a la confusión general. No. A la cultura, ¿no? No, claro, un aporte confusión. a la responsabilidad social, porque esto tiene que ver Es con cierto, esta me información. gustó eso. Claro. Me gustó lo que A mí acaba de decir también. Roxy. Yo creo A la que como responsabilidad Está social. grabado, antes quedó que grabado. nosotros está Claro. Viste que grabado. yo ya te Bueno, pero es Sí. importante, y ahí esto iba, nos quedan ahí 2 minutitos, pero iba esto, de cómo lo veían ustedes, ¿no? Que son, bueno, vos estás cerca al mundo judicial, pero estás en el mundo del Poder Ejecutivo municipal, y Roxy, bueno, está en el ámbito de la comunicación, pero esa mirada, ¿no? ¿Cómo es la mirada de ustedes? Es muy valioso esto, esta posibilidad tan cercana de compartir con la ciudadanía de estos temas de actualidad, coyunturales que muchas veces te trascienden y vos no tenés herramientas, no sabés. Entonces es tan importante conocer, ser educados también y educarnos, ¿no? O sea, es una experiencia compartida, porque yo estoy acá y aprendo todos los miércoles cosas nuevas. Así que eso es lo que verdaderamente creo te hace libre, el saber Totalmente. de estos temas y saber también cuáles son tus derechos y cómo manejarte en cualquier circunstancia. Bueno, que yo comparto 100%, creo que es esa, ¿no? Saber cuáles son nuestros derechos. Y este programa, en las distintas facetas que viene teniendo y programaciones, invitados, la verdad que uno lo que hace es eso, conocer cuáles son sus derechos y te enseñan a saberlos hacer valer frente a las distintas circunstancias que nos tocan atravesar, si es consumidor frente a las empresas, si es alguna cuestión familiar, cómo se maneja la justicia en materia de familia, en la cuestión civil y comercial. Bueno, la verdad que yo valoro mucho todo este espacio y la confianza también vos, Claudio, de poder convocarnos a todos los que participamos, porque esto trae luz en un montón de cuestiones que por ahí uno tiene alguna idea o leyó algo en algún momento, tal cual. pero acá lo tenés de primera. Y ¿viste? también somos conscientes de que no somos la voz de los jueces. No, somos una representación de ese sector, en donde sí se escucha a muchísimos, porque como vos bien dijiste, estamos más o menos en los 600, 700 invitados que hubo por acá por el programa. Es decir, esa es la pluralidad de voces de quienes hablan de lo que hacen. Bueno, estamos ahí listos para irnos, pero tenemos que dar los ganadores. Tenemos que dar los ganadores. Muchas gracias a todos por participar. El libro virtual Contratos, edición actualizada de Mosetti Durraspe, editorial Rubis Alculsoni, se lo lleva Patricia. El libro Derecho y Tecnología de Carlos Ordóñez, editorial Amurabi, para Bruno Gorgone. Y el curso de Golap International Legal Group para Alejandro. La producción ya tiene sus contactos, así que como son virtuales, le va a llegar toda la información y los links para acceder a estos premios. Bueno, los dejamos con la programación de Radio del Plata. Así es. Y nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas para compartir justicia y sociedad como siempre. Un gusto y gracias a todos por estar. Gracias, Claudio. Saludos. Gracias. Buena semana. Nos vemos. Un abrazo. Presenta